¿realmente es para tanto todo este revuelo con María? Al fin y al cabo, ¿no son todos los santos personas normales que hicieron cosas buenas? Hoy vamos a hablar de la Inmaculada Concepción de María, un misterio que a muchos les chirría. ¿Por qué la Iglesia insiste en que María fue concebida sin pecado original? ¿No es esto injusto para el resto de nosotros? Si te interesa descubrir la respuesta a esta pregunta tan controvertida y explorar el increíble misterio de la Inmaculada Concepción, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, comentar qué te parece este tema tan polémico y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos en Vidas Santas. Pero antes de sumergirnos en este misterio, detente un momento. Piensa en todas esas figuras de santos que has visto, en las iglesias, en las estampitas, en las películas. ¿No te has preguntado alguna vez si todo este despliegue, toda esta veneración, no es un poco excesivo? ¿No somos todos iguales ante los ojos de Dios? ¿Por qué entonces tanto bombo y platillo con algunos, y otros, pues bueno, simplemente existimos? Quizás has escuchado a alguien decir que María fue una mujer maravillosa, sí, pero al final una mujer como cualquier otra. Que los santos son modelos a seguir, ejemplos de vida, pero nada más. Que elevarlos a pedestales, dedicarles fiestas, construirles templos, es casi idolatría, un paso en falso que nos aleja del verdadero centro de nuestra fe, que supuestamente debería ser solo Dios. Y si te sientes así, si estas preguntas te resuenan en la cabeza, bienvenido. Porque en esta historia vamos a explorar precisamente eso. Vamos a cuestionar el porqué de tanta alabanza, tanta atención, tanta devoción mariana. Vamos a meter el dedo en la llaga de esa aparente injusticia divina, ¿por qué María sí y tú no? Porque, seamos sinceros, la idea de la Inmaculada Concepción suena, a primera instancia, a privilegio puro y duro. ¿Nacer sin pecado? ¿En serio? Mientras tú y yo, y el vecino de enfrente, y hasta el Papa, luchamos contra nuestras miserias, contra nuestras sombras, desde que tenemos uso de razón. Parece un regalo exclusivo, un pase VIP al cielo que María obtuvo antes incluso de nacer. Y ahí está el quid de la cuestión. ¿Es justo? ¿Es lógico? ¿Tiene sentido en un mundo donde se supone que todos somos iguales, hijos del mismo Dios? O, por el contrario, escondemos algo mucho más profundo, un misterio que se nos escapa a simple vista, una verdad que, si la descubrimos, podría cambiar por completo nuestra perspectiva no solo sobre María, sino sobre nosotros mismos y sobre el mismísimo plan de Dios. Prepárate, porque en este video no vamos a darte respuestas fáciles ni edulcoradas. No vamos a contarte una historia de santos beatos y angelicales que flotan sobre la tierra. Vamos a adentrarnos en un terreno pantanoso, lleno de preguntas incómodas, de debates apasionados, de puntos de vista opuestos. Vamos a explorar por qué la Iglesia, a lo largo de 2000 años, ha insistido con tanta fuerza en esta doctrina de la Inmaculada Concepción. Vamos a desentrañar los argumentos, las razones, las justificaciones teológicas que se esconden detrás de esta afirmación aparentemente tan extravagante. Porque quizás, solo quizás, detrás de esta exageración mariana, detrás de este privilegio inmaculado, se oculte una clave fundamental para entender el cristianismo, para comprender el amor de Dios, para descubrir nuestro propio valor y nuestro propio destino. Así que, si eres de los que se revuelven en el asiento cuando escuchan hablar de María, si te pica la curiosidad por saber qué hay detrás de todo este revuelo, si estás dispuesto a cuestionar tus propias ideas preconcebidas, entonces este es tu sitio. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento, en esta búsqueda de la verdad, en esta aventura a través del misterio de la Inmaculada Concepción. Y quién sabe, quizás al final de este camino, descubras que esa alabanza a María, que al principio te parecía tan exagerada, tenga, después de todo, mucho más sentido del que jamás imaginaste. No te vayas muy lejos. La historia de María, la Inmaculada, apenas comienza. ¿María, una mujer normal? Esa es la pregunta que seguramente te has hecho alguna vez. Y la respuesta, como muchas veces ocurre, no es un simple sí o no. Verás, María era tan humana como tú y como yo, respiraba el mismo aire, sentía la misma alegría, el mismo dolor, el mismo cansancio. Tenía un corazón que latía con la misma fuerza y fragilidad que el tuyo.
En ese sentido, sí, era una mujer normal. Pero detente un momento, piensa un poco más. ¿Normal en qué contexto? ¿Normal en su día a día, en sus tareas cotidianas? Probablemente. Pero, ¿normal en su papel dentro de esta gran historia que llamamos salvación? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Porque, y esto es crucial que lo entiendas desde el principio, María fue elegida. Escogida para algo que ninguna otra mujer, antes ni después de ella, ha sido jamás. Fue elegida para ser la Madre de Dios. Piensa en esas palabras, saboréalas, Madre de Dios. No es poca cosa, ¿verdad? No estamos hablando de ser la madre de un profeta, de un rey, de un gran líder. No, estamos hablando de ser la madre del mismísimo Dios, hecho hombre. Y aquí es donde la idea de normalidad empieza a tambalearse. ¿Por qué, dime, existe algo normal en ser la madre de Dios? Si lo piensas fríamente, es una idea que desafía la lógica, que rompe nuestros esquemas. ¿Cómo una mujer normal, una joven de un pequeño pueblo llamado Nazaret, podría ser la madre de Dios? Suena casi a cuento de hadas, a leyenda inventada, ¿verdad? Es comprensible que te resuene así. Pero la historia, la fe, nos dicen que no es un cuento. Que es real. Que María, en su humanidad, fue elevada a una dignidad absolutamente única, incomparable. Su papel como Madre de Dios la distingue desde el primer instante de su existencia. Desde antes incluso de que ella misma lo supiera. Y aquí es donde surge una pregunta aún más profunda, una pregunta que quizás te ronda la cabeza y que muchos se han hecho a lo largo de los siglos. ¿Qué tiene de especial ser Madre de Dios? ¿Por qué necesitaría algo especial para hacerlo? ¿Por qué se habla de la Inmaculada Concepción? ¿No es acaso suficiente con ser una mujer buena, creyente? ¿Por qué añadirle más capas, más especialidades? Algunos dirán, incluso, que todo esto suena a invento, a una forma de exagerar la figura de María, de ponerla en un pedestal inalcanzable, alejada de nosotros, los simples mortales. Que al hacerla especial, la alejan de su humanidad, la convierten en una figura distante, fría, casi divina. ¿No te suena familiar esta crítica? Seguramente la has escuchado alguna vez, o quizás incluso la has pensado tú mismo. Y es una crítica válida, una duda legítima. Porque, si María era tan especial desde el principio, ¿dónde queda su mérito? ¿Dónde queda su libertad? ¿No la convierte esto en una especie de robot programado para ser la Madre de Dios, sin opción a elegir, sin verdadero mérito personal? ¿No la reduce a un simple instrumento, por muy especial que sea ese instrumento? Estas son preguntas importantes, preguntas que no debemos ignorar. Preguntas que nos invitan a profundizar en el misterio de María, a intentar comprender por qué la fe cristiana la considera tan importante, tan fundamental. Porque, si te fijas bien, todo esto no es solo sobre María. Es sobre ti. Es sobre mí. Es sobre nuestra propia humanidad, sobre nuestro propio potencial, sobre la forma en que Dios elige actuar en el mundo. Porque, piensa un momento, si Dios eligió a María, una mujer normal, para un papel tan extraordinario, ¿qué significa eso para ti? ¿Qué significa para mí? ¿Significa que Dios también puede elegirnos a nosotros, personas normales, para cosas extraordinarias? ¿Significa que nuestra normalidad no es un obstáculo para la grandeza, sino quizás, incluso, el punto de partida? Estas son preguntas que iremos explorando juntos. Preguntas que nos llevarán a desmontar algunos mitos, a cuestionar algunas ideas preconcebidas, a descubrir la verdadera belleza y profundidad de la figura de María. Una mujer que, sí, era normal, pero que fue llamada a algo absolutamente extraordinario. Y quizás, solo quizás, al comprender su historia, comencemos a comprender un poco mejor la nuestra propia. Aquí vamos a explorar un misterio que te ha atormentado, quizás sin que lo sepas, desde que eras niño. Un misterio que se esconde detrás de cada decisión que tomas, de cada deseo que sientes, de cada sombra de duda que cruza tu mente. Vamos a hablar del pecado original. Sí, esa historia antigua, casi olvidada, de un jardín, una serpiente y una fruta prohibida. Puede que pienses que es solo un cuento, una metáfora para niños.
Pero, ¿y si te dijera que esa historia, tan simple en apariencia, te define de una manera profunda e invisible? ¿Y si te dijera que esa decisión, tomada hace incontables generaciones, sigue resonando en tu vida, aquí y ahora? Según la fe católica, todo comenzó con Adán y Eva. Imagínate, el paraíso perfecto, la comunión directa con lo divino. Pero en ese Edén, en ese estado de gracia original, surgió una pregunta, una tentación susurrada al oído: ¿realmente necesitas a Dios? ¿No podrías ser tú mismo tu propio Dios, decidir por ti mismo lo que es bueno y lo que es malo? Y ellos eligieron. Eligieron la autonomía, la independencia, eligieron comer del fruto prohibido. Un acto de desobediencia, sí, pero mucho más que eso. Fue un rechazo a la gracia, una ruptura de la armonía original, un portazo a la puerta de la divinidad. ¿Y tú qué tienes que ver con todo esto? Aquí viene lo complicado. La fe católica te dice que, como descendiente de Adán, heredas las consecuencias de ese pecado original. No eres culpable del pecado de Adán, por supuesto. No estabas allí, en el jardín, no tomaste la manzana. Pero, según esta doctrina, naces con una naturaleza humana herida, privada de la gracia santificante que Adán y Eva poseían originalmente. Piensa en ello. ¿No sientes a veces una inclinación hacia el mal, una lucha interna entre lo que sabes que es correcto y lo que realmente deseas hacer? ¿No experimentas esa oscuridad, esa tendencia a la imperfección, al egoísmo, a la separación? Para la fe católica, esa es la huella del pecado original en ti. No es un pecado personal que hayas cometido, sino una condición, un estado en el que naces. Ahora, detente un momento. ¿Te parece justo? ¿Condenado desde el nacimiento por algo que hicieron otros? ¿Cargando con el peso de una desobediencia ancestral? Es una pregunta que ha atormentado a teólogos y creyentes durante siglos. Y es precisamente en este punto donde la historia se vuelve aún más intrigante, más provocadora. Porque en medio de esta supuesta universalidad del pecado original, surge una figura excepcional, una excepción que parece desafiar toda la lógica. María, la Madre de Jesús. Si todos, absolutamente todos, nacemos con pecado original debido a la caída de Adán, ¿por qué María sería diferente? ¿Acaso no era también descendiente de Adán? ¿No debería haber nacido ella también con esa mancha original, con esa herida en su alma? Esta pregunta, créeme, ha sido una fuente de debate, de controversia, incluso de división dentro del cristianismo. Algunos te dirán que es una invención tardía, una exageración mariana, una manera de elevar a María a un pedestal inalcanzable, casi divino. Otros, en cambio, verán en esta excepción mariana una profunda verdad sobre la gracia, la redención y el plan divino. La fe católica, sin dudarlo, afirma la Inmaculada Concepción de María. No confundas, no estamos hablando de la concepción virginal de Jesús. No. Estamos hablando de la concepción de María misma, en el vientre de su madre, Santa Ana. La doctrina dice que, por un privilegio único de Dios, en vista de los méritos de su Hijo Jesucristo, María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción. ¿Lo entiendes? Desde el momento en que fue concebida, María fue preservada del pecado original. No fue concebida sin pecado, como si el pecado original fuera una especie de enfermedad contagiosa que se evita. No. Fue redimida de manera preventiva, anticipándose a la obra redentora de Cristo. Como si Dios, en su infinita sabiduría y poder, hubiera extendido la redención de Cristo hacia atrás en el tiempo, para alcanzar a María desde el primer instante de su ser. Es como si, en medio de un mar de oscuridad, Dios hubiera creado un oasis de luz pura. En medio de una humanidad herida por el pecado, Dios hubiera preservado un ser humano intacto, inmaculado, para que pudiera ser la digna madre de su Hijo. Pero, ¿no te sigue pareciendo injusto? ¿Por qué María sí y tú no? ¿Por qué ella es la excepción y tú la regla? ¿No es esto arbitrario? ¿No crea una desigualdad inexplicable, casi ofensiva? Algunos dirán que sí, que es una doctrina elitista, que pone a María en un plano inalcanzable para el resto de los mortales. Que la convierte en una figura distante, casi ajena a nuestra condición humana.
Otros, en cambio, verán en la Inmaculada Concepción una esperanza para ti, para mí, para todos. Porque si Dios pudo hacer esto por María, si pudo preservarla del pecado original, ¿no significa que también tiene el poder de liberarte a ti de las consecuencias del pecado? ¿No muestra que la gracia divina es más fuerte que cualquier herencia de pecado? ¿No te revela que, incluso en medio de tu fragilidad, de tus luchas, de tus sombras interiores, existe la posibilidad de ser transformado, de ser redimido, de ser inmaculado, a tu manera, en tu propia vida? La historia del pecado original y la excepción de María no son solo doctrinas antiguas y abstractas. Son preguntas que te interpelan directamente. Te confrontan con tu propia naturaleza humana, con tu propia lucha entre la luz y la oscuridad. Te invitan a reflexionar sobre tu herencia, tus limitaciones, pero también sobre tu potencial, sobre la posibilidad de la gracia, de la redención, de la transformación. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te rebelas contra la idea del pecado original, o reconoces en ella un eco de tu propia experiencia? ¿Ves en María una excepción arbitraria, o una señal de esperanza, un faro que ilumina el camino hacia la redención para todos? La respuesta, en última instancia, es tuya. Y quizás, en esa respuesta, encuentres algo más sobre ti mismo, sobre tu propia búsqueda de sentido, en este misterioso viaje que llamamos vida. En esta historia, nos adentramos en un territorio que quizás te resulte incómodo, incluso inaceptable. Prepárate, porque vamos a hablar de excepciones divinas, de reglas que parecen romperse justo cuando creías entenderlas. Y lo haremos centrándonos en una figura que, lo quieras o no, es clave en todo este relato, María. Hemos hablado de la herencia del pecado, esa mancha original que, según la tradición, todos arrastramos desde el principio de los tiempos. Pero, ¿y si te dijera que existe una excepción a esta regla universal? Una grieta en el muro aparentemente infranqueable del pecado original. Piensa en la gracia preventiva. Sí, preventiva. No es la gracia que te rescata asterisco después asterisco de caer, sino la que te sostiene antes de que siquiera puedas tropezar. Imagínate por un momento el poder absoluto, la omnipotencia divina en acción. Un poder que no se limita a reaccionar, a curar heridas, sino que puede anticiparse, proteger, blindar incluso. Dios, en su infinita capacidad, podría haber decidido aplicar la gracia de Cristo, esa gracia redentora que lo cambiaría todo, de una forma completamente inédita. Podría haberla extendido hacia atrás en el tiempo, hasta el momento mismo en que una mujer, María, era concebida en el vientre de su madre. Suena extraño, ¿verdad? Como un truco de magia cósmica. Pero piensa en lo que implica. Si Dios es realmente todopoderoso, ¿por qué iba a estar limitado por las reglas que él mismo estableció? ¿No podría, en su libertad absoluta, decidir actuar de una manera excepcional, única, para un propósito singular? Aquí es donde entra María, la mujer elegida para ser la madre de Jesús. La respuesta a esa pregunta que quizás te has estado formulando desde el principio, la razón por la que María es diferente, la tienes ahora delante de ti. María es la excepción. No por mérito propio, no por ser inherentemente superior a nadie, sino porque Dios así lo quiso. Porque en su plan divino, necesitaba un recipiente puro, inmaculado, para acoger a su Hijo. En preparación para esa misión única, trascendental, Dios la preservó del pecado original desde el instante de su concepción. Le aplicó la gracia de Cristo de manera preventiva, anticipándose a la caída, escogiéndola como una isla de pureza en un mar de pecado. Pero, seamos honestos, surge una pregunta incómoda, una objeción que quizás ya te esté rondando la cabeza y que es completamente válida, incluso necesaria para entender la magnitud de lo que estamos hablando. Y es una pregunta que, si te atreves a formularla en voz alta, puede sonar incluso irreverente, casi blasfema. Pero pregúntatelo con sinceridad, ¿no es esto como hacer trampa? ¿No es como si Dios le diera una ventaja injusta a María? Piénsalo detenidamente. Si todos nacemos con esa carga, con esa debilidad inherente, con esa inclinación al mal, y de repente aparece alguien que se libra de todo esto desde el principio, ¿no parece que se le está dando una ventaja desleal en la carrera de la vida? Es como si en una competición deportiva, a un participante se le permitiera empezar la carrera varios metros por delante del resto.
O como si en un examen, a un estudiante se le dieran las respuestas antes de empezar. Puede que sientas una punzada de injusticia, quizás incluso de resentimiento. ¿Por qué ella sí y yo no? ¿Por qué María recibe este trato especial, esta exención divina, mientras que tú y yo tenemos que luchar contra nuestras propias sombras, contra nuestras propias inclinaciones, contra esa herencia de pecado que nos pesa desde el nacimiento? ¿No es esto arbitrario? ¿No es como si Dios estuviera favoreciendo a alguien, rompiendo las reglas del juego que Él mismo ha establecido? Y es que esta idea de la gracia preventiva, de la Inmaculada Concepción de María, puede chocar frontalmente con tu sentido de la justicia, con tu idea de la igualdad. Vivimos en un mundo que valora, al menos en teoría, la igualdad de oportunidades, el juego limpio, la meritocracia. Y la idea de una excepción divina, de una ventaja concedida desde el principio, puede parecer una afrenta a estos valores. Quizás pienses que esto convierte a María en algo ajeno a ti, en una figura inalcanzable, desconectada de tu propia realidad humana. Si ella nació sin pecado, ¿cómo puede entender tus luchas, tus caídas, tus esfuerzos por ser mejor? ¿Cómo puede ser un modelo a seguir si su punto de partida es tan radicalmente diferente al tuyo? Puede que sientas que esta excepción divina la aleja de ti, la coloca en un pedestal inalcanzable, convirtiéndola en una figura más para venerar que para imitar. Incluso puede que te sientas manipulado, engañado. Como si esta doctrina de la Inmaculada Concepción fuera una forma de endulzar la píldora, de hacer más aceptable una figura que, de otra manera, podría resultar demasiado humana, demasiado cercana al pecado. ¿No será que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha ido, inflando, la figura de María, añadiéndole privilegios y atributos para hacerla más atractiva, más venerada, pero alejándola cada vez más de la realidad de una mujer de carne y hueso? Estas preguntas, estas dudas, son importantes. No las ignores. No las reprimas. Explóralas, medítalas, porque es a través de la confrontación honesta con estas objeciones que podemos llegar a comprender la verdadera profundidad, la verdadera belleza de esta excepción divina. Porque quizás, solo quizás, esta ventaja de María no sea tan injusta como parece a primera vista. Quizás, en lugar de una trampa, sea una ventana abierta a una comprensión más profunda de la gracia, del amor y del misterio de Dios. Y quizás, en lugar de alejarla de ti, esta excepción divina te revele algo esencial sobre tu propia humanidad, sobre tu propio destino. Pero para llegar a ese punto, necesitamos profundizar aún más en esta historia. Y eso, lo haremos en el próximo capítulo. En esta historia, quiero que explores conmigo una idea que a menudo se malinterpreta, una idea que ha generado controversia y devoción a partes iguales durante siglos, la Inmaculada Concepción de María. No te confundas, no estamos hablando de la concepción virginal de Jesús, ese es un misterio aparte que exploraremos en otro momento. Aquí, nos sumergimos en algo aún más profundo, algo que toca la fibra misma de la santidad y la preparación divina. Imagínate por un instante la escena. Dios, en su infinita sabiduría, decide dar el paso más audaz, más íntimo y más transformador que la historia jamás haya conocido, encarnarse, hacerse hombre, vivir entre nosotros, compartir nuestra carne y nuestra sangre. Para llevar a cabo este plan monumental, necesita un portal, un puente entre lo divino y lo humano, un lugar donde su Hijo pueda tomar forma y nacer al mundo. Ese lugar, como ya sabes, es María. Ahora, piensa en un recipiente. ¿Cuándo vas a servir el vino más preciado, lo harías en una copa sucia, manchada, llena de residuos? Seguramente no. Buscarías la copa más pura, la más limpia, la más reluciente, para honrar la exquisitez de la bebida y realzar su sabor. Esta analogía, aunque imperfecta, nos ayuda a comprender la lógica que subyace a la Inmaculada Concepción. Si Dios iba a depositar a su Hijo unigénito, la joya más valiosa del universo, en el vientre de una mujer, ¿no sería lógico, incluso conveniente, que esa mujer fuera lo más pura posible, inmaculada, sin mancha alguna? La teología detrás de la Inmaculada Concepción no es un capricho divino, ni una mera decoración piadosa. Se basa en la profunda comprensión de la santidad de Dios y la radical novedad de la Encarnación.
El pecado original, esa herida que todos llevamos desde la caída de Adán y Eva, nos separa de Dios, oscurece nuestra alma y debilita nuestra naturaleza. Si María hubiera sido concebida con esa mancha, aunque fuera la más leve, ¿no habría existido una cierta incongruencia, una cierta disonancia, entre la absoluta pureza de Dios y el receptáculo humano que lo iba a albergar? Los defensores de la Inmaculada Concepción argumentan que era conveniente, sumamente apropiado, que María fuera preservada del pecado original desde el primer instante de su existencia. No porque fuera necesario, en un sentido absoluto, como si Dios estuviera limitado o necesitara algo que no tuviera. Dios es omnipotente, podría haber elegido a cualquier mujer, incluso pecadora, y purificarla en el momento de la concepción de Jesús. Pero, ¿es esa la forma en que Dios suele actuar? ¿No vemos en toda la creación una búsqueda constante de la belleza, del orden, de la perfección? Piensa en la creación del mundo. Dios no creó un caos informe y desordenado. Creó la luz antes que el sol, separó las aguas de la tierra, dispuso los astros en órbitas precisas, llenó la tierra de vida exuberante y variada. Todo en la creación refleja un diseño inteligente, una armonía profunda, una belleza que nos sobrecoge. ¿Por qué iba a ser diferente en el caso de la encarnación, el acontecimiento central de la historia humana? La Inmaculada Concepción no disminuye en absoluto la grandeza de Dios, al contrario, la exalta. Muestra su amor infinito, su respeto por la dignidad humana y su cuidado meticuloso al preparar el camino para la venida de su Hijo. Imagina el amor de unos padres que esperan un hijo. Preparan la habitación con esmero, eligen la cuna más bonita, compran ropita suave y delicada, llenan el espacio de ternura y cariño. Si unos padres humanos hacen todo esto por un hijo terrenal, ¿cuánto más no haría Dios, el Padre Celestial, por su Hijo eterno que se hacía hombre? Ahora bien, seamos honestos. La pregunta que surge inevitablemente es, ¿pero era realmente necesario? ¿No podría Dios, en su omnipotencia, haber elegido a cualquier mujer, incluso una mujer marcada por el pecado original, y purificarla en el momento preciso en que su Hijo fuera concebido en su vientre? Claro que sí. Dios podría haber hecho eso, y mucho más. Dios podría haber elegido encarnarse directamente en el mundo, sin necesidad de una madre humana. Dios podría haber aparecido como un adulto, sin pasar por la infancia y la adolescencia. Dios podría haber hecho la redención de la humanidad de mil maneras diferentes, algunas quizás incluso más sencillas o menos misteriosas. Pero Dios no eligió ese camino. Eligió un camino que nos revela su amor paciente, su sabiduría profunda y su respeto por nuestra libertad. Eligió nacer de una mujer, crecer en una familia humana, experimentar la vida en toda su fragilidad y belleza. Y para esa mujer, para María, eligió un destino único, excepcional, un destino que la eleva por encima de todas las criaturas, ser la Madre de Dios. Y en este contexto, la Inmaculada Concepción cobra todo su sentido. No es una imposición arbitraria, no es una doctrina desconectada de la realidad. Es la manifestación lógica, coherente, hermosa, del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Es el reconocimiento de que, para el Hijo de Dios, para la santidad encarnada, era conveniente, era lo más adecuado, lo más hermoso, lo más perfecto, que su madre fuera un recipiente inmaculado, una morada pura, un templo sin mancha. No se trata de disminuir a María, sino de engrandecerla aún más. No se trata de separarla de nosotros, sino de acercarla como modelo de santidad y pureza. La Inmaculada Concepción no es un privilegio exclusivo que la aleja de nuestra experiencia humana, sino un don gratuito que nos muestra la altura a la que estamos llamados, la belleza que podemos alcanzar si nos abrimos a la gracia de Dios. Quizás aún te quede la duda. Quizás sigas preguntándote si era realmente necesario. Y la respuesta, honestamente, es no. No era necesario en un sentido absoluto. Pero, ¿acaso la vida se reduce a lo estrictamente necesario? ¿No buscamos también lo bello, lo bueno, lo perfecto, lo que nos eleva y nos llena de alegría? Dios, en su infinito amor, nos dio mucho más de lo estrictamente necesario. Nos dio la creación, nos dio la redención, nos dio la iglesia, nos dio los sacramentos, nos dio la gracia, y nos dio a María, la Inmaculada, la llena de gracia, el recipiente
puro donde la luz divina se hizo carne para iluminar nuestro mundo. En esta historia, vamos a adentrarnos en un misterio fascinante, un misterio que quizás te hayas planteado alguna vez, aunque sea de forma fugaz. Vamos a hablar sobre la Inmaculada Concepción de María. Pero antes de que frunzas el ceño o asientas con la cabeza, te pido que escuches con atención, porque vamos a mirar esto desde una perspectiva un poco diferente, una perspectiva que quizás te sorprenda. Piensa por un momento en la palabra necesidad. Cuando tú necesitas algo, es porque te falta, porque te hace falta para estar completo, para funcionar correctamente. Tú necesitas comer para vivir, necesitas dormir para descansar. Pero, ¿Dios necesita algo? ¿Acaso al ser todopoderoso, al creador de todo lo que existe, le puede faltar algo? ¿Puede haber algo estrictamente necesario para Él en el mismo sentido en que lo es para ti o para mí? La respuesta, en realidad, es no. Dios, en su infinita perfección, no necesita nada de nosotros. Él es la plenitud misma, la fuente de toda existencia. Decir que algo es necesario para Dios, en el sentido humano de la palabra, sería como limitar su poder, como sugerir que depende de algo externo a Él mismo. Y eso, sencillamente, no encaja con lo que creemos sobre Dios. Pero entonces, ¿de dónde surge la idea de que la Inmaculada Concepción era necesaria? Bueno, aquí es donde entra en juego la palabra conveniencia. No la conveniencia egoísta, la que busca el beneficio propio, sino una conveniencia divina, una conveniencia que mira hacia la armonía, la belleza, la perfección del plan de Dios. Imagina por un momento que vas a construir una casa muy especial, la casa más importante que jamás hayas construido. No querrías que cada detalle fuera perfecto, no buscarías los mejores materiales, el diseño más adecuado, el entorno más propicio. No es que necesites que la casa sea perfecta para poder construirla, podrías construirla con materiales menos buenos, en un lugar menos ideal. Pero, si quieres que sea realmente especial, buscarás lo más conveniente, lo más adecuado para la grandeza de esa casa. Con la Inmaculada Concepción ocurre algo similar. Dios no necesitaba que María fuera inmaculada para que Jesús naciera. Él podría haber elegido cualquier mujer, en cualquier condición. Pero, no era lo más conveniente, lo más apropiado, lo más hermoso, que la madre de su Hijo, la que iba a llevar en su vientre al Verbo encarnado, fuera preservada de toda mancha de pecado desde el primer instante de su existencia. Piensa en la dignidad de María, en su altísima misión. Ella iba a ser la Madre de Dios, la portadora de la divinidad. No merecía, por decirlo de alguna manera, ser preparada de una manera única, excepcional, para tan sublime tarea. ¿No era lo más conveniente, lo más adecuado para la santidad de Jesús, que su madre fuera también santa, inmaculada, llena de gracia desde el principio? Aquí es donde algunos se detienen y se preguntan, quizás incluso tú ahora mismo te estés preguntando, pero, ¿no estamos poniendo a María casi al mismo nivel que Dios al decir que es inmaculada? ¿No es esto idolatría? ¿No estamos elevando a una simple criatura a la categoría divina? Es una pregunta válida, una pregunta que surge del corazón y que merece una respuesta clara y honesta. Y la respuesta es un rotundo no. No estamos poniendo a María al mismo nivel que Dios, ni mucho menos cometiendo idolatría. La Inmaculada Concepción no significa que María sea divina, ni que sea igual a Dios, ni que sea objeto de adoración como Dios. María sigue siendo una criatura humana como tú y como yo. Pero es una criatura excepcionalmente amada por Dios, elegida de una manera única, y dotada de gracias singulares. La Inmaculada Concepción es un don de Dios, una gracia especialísima que Él le concedió a María en previsión de su misión como Madre de Jesús. Es Dios quien actúa, es Dios quien la preserva del pecado, es Dios quien la llena de gracia. Nosotros no adoramos a María como adoramos a Dios. La adoración, la reverencia suprema, es exclusiva para Dios. A María la veneramos, la honramos, la amamos como Madre de Dios y Madre nuestra. La veneramos como el modelo perfecto de fe, de obediencia, de entrega a la voluntad de Dios. La veneramos como intercesora ante su Hijo, como aquella que nos acompaña en nuestro camino hacia Dios.
La Inmaculada Concepción, lejos de poner a María al mismo nivel que Dios, nos muestra precisamente la grandeza de Dios, su poder infinito, su amor desbordante. Nos muestra cómo Dios puede obrar maravillas en sus criaturas, cómo puede elevar a un ser humano a una dignidad tan alta como la de ser Madre de Dios. Así que, la Inmaculada Concepción no es una necesidad divina en el sentido humano de la palabra. Pero sí es la conveniencia divina, la elección más hermosa, más adecuada, más perfecta para la gloria de Dios, para la dignidad de María y para la santidad de Jesús. Es un misterio que nos invita a contemplar la grandeza del plan de Dios, su amor infinito y su deseo de hacer todas las cosas bellas y perfectas. ¿Y tú, cómo recibes este misterio? ¿Lo ves como un acto de idolatría o como un acto de amor divino que exalta la belleza de la creación? Reflexiona sobre ello, y deja que la respuesta nazca de tu propio corazón. En esta historia, hemos llegado a un punto crucial. Es fácil dejarse llevar por la belleza, la pureza, la cercanía que sientes cuando piensas en María. Es tan fácil que algunos, quizás tú mismo en algún momento, han llegado a preguntarse si María es, de alguna manera, como Dios. Si toda esa veneración, ese amor tan profundo, no la coloca en un plano divino. Permíteme ser muy claro desde el principio, María no es Dios. Repito, para que quede grabado a fuego en tu mente, María no es Dios. Ella es criatura, como tú, como yo, como el más pequeño insecto que revolotea en el jardín. Ella es parte de la creación, no la creadora. Y esta verdad, lejos de disminuir su grandeza, la eleva aún más en su verdadera dimensión. Piensa en la Inmaculada Concepción. Ese momento único, excepcional, en el que Dios la preservó del pecado original desde el primer instante de su existencia, ¿te suena a algo divino? Podría parecer que la sitúa por encima del resto de la humanidad, casi en un escalón superior. Es una tentación pensar así, lo sé. Pero la Inmaculada Concepción, en realidad, es la prueba más palpable de que todo en María es gracia, puro don de Dios. Imagina por un momento. Si María fuese divina por naturaleza, la Inmaculada Concepción no tendría sentido. Sería como decir que Dios se preservó a sí mismo del pecado. Absurdo, ¿verdad? No. La Inmaculada Concepción es un acto de amor inmenso, una elección divina, una preparación especial para la misión única que Dios tenía reservada para ella. Es Dios quien actúa, quien elige, quien concede. María recibe. Y en ese recibir, en esa aceptación humilde, reside su verdadera grandeza. Humildad. Es la palabra clave, la joya escondida en el corazón de María. ¿Recuerdas cómo se definió a sí misma ante el ángel Gabriel? He aquí la sierva del Señor. Sierva. No reina, no diosa, no mediadora todopoderosa. Sierva. Alguien que se pone a disposición, que se entrega por completo a la voluntad de otro. En este caso, la voluntad de Dios. Y es precisamente en esa humildad, en ese reconocerse criatura, donde María se convierte en el modelo perfecto para todos nosotros. Porque tú también eres criatura. Yo también. Todos dependemos de Dios en cada instante de nuestra existencia. Respiramos porque Él nos da el aliento. Pensamos porque Él nos ilumina la mente. Amamos porque Él pone el amor en nuestros corazones. Todo, absolutamente todo, es gracia. Y María, más que nadie, lo entendió. Ella vivió inmersa en esa gracia, dejándose modelar por ella, respondiendo con un sí constante, firme, inquebrantable. Por eso decimos que María es criatura, totalmente dependiente de Dios, pero llena de su gracia de manera excepcional. Es como un vaso. El vaso no produce el agua, no crea el líquido que contiene. Pero puede ser un vaso precioso, de cristal fino, tallado con esmero, capaz de contener el agua más pura y cristalina. María es ese vaso. Dios es la fuente inagotable de gracia que lo llena hasta rebosar. Pero ahora surge una pregunta, quizás incómoda, quizás incluso perturbadora para algunos: si todo es gracia, si todo es don de Dios, ¿entonces María no tuvo ningún mérito propio? ¿Fue todo automático? ¿Fue simplemente una marioneta divina, movida por hilos invisibles, sin voluntad propia, sin libertad real?
Es una pregunta importante, una pregunta que te obliga a mirar más allá de la superficie, a profundizar en el misterio de la relación entre Dios y el ser humano. Porque la gracia no anula la libertad. Al contrario, la gracia perfecciona la libertad, la eleva, la capacita para lo más grande. Piensa en la Anunciación nuevamente. El ángel Gabriel se presenta ante María con un mensaje extraordinario. Un mensaje que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Y María, escucha, reflexiona, pregunta, duda incluso. No es un sí automático, no es un asentimiento ciego. Es un sí libre, consciente, madurado en la oración y en la fe. Hágase en mí según tu palabra. En esas palabras resuena la libertad más auténtica, la libertad que se entrega por amor, la libertad que se pone al servicio de un bien mayor. María no fue pasiva. María colaboró activamente con la gracia de Dios. Ella respondió con su fe, con su amor, con su humildad, con su obediencia. Y en esa respuesta libre y generosa, reside su mérito, su grandeza humana. No un mérito que la iguale a Dios, no un mérito que la haga merecedora de la divinidad. No. Su mérito reside en haber dicho sí al amor de Dios, en haber dejado que la gracia divina fructificara en su vida de manera plena y total. Es como un jardinero que recibe semillas maravillosas. Las semillas son un don, son gracia. Pero el jardinero debe sembrarlas, regarlas, cuidarlas para que germinen y den fruto. El mérito del jardinero no está en haber creado las semillas, sino en haberlas cultivado con esmero y dedicación. María es ese jardinero excepcional, que cultivó la gracia de Dios en su corazón con una entrega total. Por eso, cuando mires a María, cuando sientas esa conexión especial con ella, recuerda siempre esta verdad fundamental: ella no es Dios. Ella es la criatura más amada por Dios, la más llena de su gracia, la más cercana a su corazón. Pero sigue siendo criatura. Y en esa humildad, en ese reconocerse sierva, reside su verdadera gloria, su verdadero ejemplo para ti y para mí. Porque tú también estás llamado a ser lleno de la gracia de Dios. Tú también estás invitado a responder con tu sí libre y generoso a su amor. Y en esa respuesta, encontrarás tu verdadera grandeza, tu verdadera felicidad. No en la divinidad, sino en la humildad y en la gracia. Libertad y cooperación, el sí de María. Imagínate por un momento la vastedad del universo, las estrellas incontables, el silencio cósmico. En medio de esa inmensidad, en un pequeño rincón llamado Tierra, una joven mujer se enfrenta a una decisión que resonará a través de la eternidad. Tú, en tu propia vida, has tenido momentos cruciales, instantes donde un sí o un no lo cambia todo. Piensa en esa libertad que sientes al elegir, en ese poder inmenso que reside en tu voluntad. María también poseía esa libertad, una libertad tan real y profunda como la tuya. A veces se pinta a María como una figura pasiva, un mero instrumento, pero esta imagen es peligrosamente incompleta. Se te ha dicho, y quizás lo has creído, que María fue preservada del pecado original, un regalo extraordinario, sí, pero que podría parecer que la convierte en una especie de autómata divino, ¿no crees? Como si su sí estuviera preprogramado, inevitable. Pero detente un instante y piensa de nuevo. ¿Realmente crees que Dios, el creador de la libertad, la habría negado a la madre de su hijo, habría convertido el acto más trascendental de la historia en una mera formalidad, en un sí forzado? No. La fe católica, la fe que quizás tú cuestionas o intentas comprender, te dice algo muy diferente. Te dice que la preservación del pecado original, lejos de anular la libertad de María, la elevó, la purificó, la hizo aún más capaz de amar y de elegir el bien con toda su alma. Imagínate un lienzo impecable, blanco puro, listo para recibir la obra maestra del artista. Ese lienzo es María, preparada por la gracia, sí, pero libre para aceptar o rechazar la pincelada divina. Y aquí reside el misterio, la belleza y la tremenda responsabilidad del fiat de María. Fiat mi secundum verbum tuum, hágase en mí según tu palabra. Estas palabras, aparentemente sencillas, son un terremoto espiritual. Son el eco del libre albedrío humano resonando en armonía con la voluntad divina. Es María, en la plenitud de su libertad, eligiendo cooperar con el plan de Dios.
Es un acto de fe radical, una entrega total a lo desconocido, un salto al vacío confiando plenamente en la promesa del Altísimo. Piensa en lo que implicaba ese sí. María era una joven, con planes, sueños, quizás temores. La propuesta del ángel era desconcertante, revolucionaria, escandalosa para su tiempo y cultura. Podría haber dicho no. Tenía la libertad de hacerlo. Podría haber argumentado, dudado, puesto excusas. Pero no lo hizo. Su sí fue un acto de valentía, de fe ciega, de obediencia amorosa. No una obediencia ciega impuesta, sino una obediencia libremente elegida por amor. Un amor tan grande que la impulsó a poner su vida entera al servicio de un plan que la sobrepasaba, un plan que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Se te dice, y con razón, que la salvación viene por Jesucristo, que Él es el centro de nuestra fe. Pero, ¿has considerado alguna vez el papel indispensable de María en este plan? ¿Te has preguntado por qué Dios, en su infinita sabiduría, eligió necesitar el sí de una mujer para llevar a cabo su obra redentora? Porque, quizás te resulte incómodo oírlo, pero Dios, en cierto sentido, dependió de la libertad de María. No en el sentido de una necesidad divina, sino en el sentido de respetar profundamente la libertad humana que Él mismo creó. Dios no impone, propone. Dios llama, invita, espera una respuesta libre y amorosa. Y María, con su sí, respondió a esa llamada con una generosidad sin límites. Ahora quizás te preguntes, y es una pregunta válida, una pregunta que resuena en muchos corazones, pero ¿por qué tanto énfasis en María? ¿No deberíamos centrarnos solo en Jesús? Es una pregunta honesta, una pregunta que te muestra que estás pensando, que no te conformas con respuestas fáciles. Y la respuesta, créeme, no disminuye en absoluto la centralidad de Jesús, sino que la ilumina, la enriquece, la hace aún más comprensible. Imagina una obra de arte monumental, una catedral gótica, por ejemplo. Admira su majestuosidad, sus elevadas torres, sus vidrieras coloridas. El centro de la catedral, el punto focal de toda la estructura, es el altar, donde se celebra el sacrificio eucarístico, donde Jesús se hace presente. Pero, ¿negarías la importancia de los cimientos, de las columnas, de los arbotantes que sostienen esa magnífica estructura? ¿Dirías que solo debemos mirar al altar e ignorar todo lo demás? No, ¿verdad? Sabes que cada piedra, cada detalle, contribuye a la belleza y la grandeza del conjunto. María es como esos cimientos, esas columnas, esos arbotantes espirituales. Ella no es el altar, ella no es Jesús, el Salvador. Pero ella es la que lo trajo al mundo, la que lo cuidó, la que lo acompañó en su crecimiento humano y espiritual. Ella es la madre de Jesús, y en la cultura hebrea, y en la realidad humana, la madre tiene un papel fundamental, insustituible. Negar la importancia de María es como intentar comprender una flor sin raíces, un árbol sin tronco. Además, fíjate en esto, Dios, en su sabiduría, quiso que Jesús naciera de una mujer. No lo envió directamente desde el cielo, como un rayo de luz. Eligió la vía humana, la vía de la encarnación, la vía del nacimiento de mujer. Y esa mujer es María. Al honrar a María, no estamos desviando nuestra mirada de Jesús, sino que estamos profundizando en el misterio de la encarnación, en el misterio de cómo Dios se hizo hombre, de cómo asumió nuestra humanidad en toda su plenitud, necesitando incluso, si se puede decir así, del sí libre y generoso de una mujer. María no es un obstáculo para llegar a Jesús, sino un camino, un puente, una puerta. Ella nos muestra el camino de la fe, de la obediencia, del amor incondicional a Dios. Ella nos enseña a decir sí a la voluntad divina, incluso cuando no la comprendemos del todo, incluso cuando nos asusta o nos incomoda. En su fiat, María se convierte en modelo para cada uno de nosotros, en un espejo donde podemos ver reflejada nuestra propia vocación a la santidad, nuestra propia llamada a colaborar libremente con la gracia de Dios. Su sí no es solo un evento histórico del pasado, es un eco que resuena en el presente, invitándote también a ti, ahora, en este preciso instante, a decir tu propio sí a Dios, con toda la libertad y el amor de tu corazón. En esta historia, quiero que te centres en algo crucial, algo que a veces se nos escapa entre rezos y tradiciones, Jesús. Sí, Jesús, el Hijo de María,
el centro de todo. ¿Por qué a veces no te parece que nos perdemos un poco en las formas? En las imágenes, en las oraciones que se repiten sin pensar. Y María, nuestra madre, la primera discípula, estaría la primera en decirte que la mires a ella solo para que veas mejor a su hijo. Piensa por un momento, ¿alguna vez te has sentido más cerca de Dios después de rezarle a María? Seguro que sí. Pero, ¿por qué es María un fin en sí misma, una especie de diosa a la que veneramos aparte? Si piensas así, estás perdiendo el norte, estás confundiendo el camino con el destino. Imagínate que estás en un laberinto oscuro, buscando la salida. De repente, ves una luz, una figura que te guía. Esa figura es María. Pero ella no es la salida. Ella te está llevando hacia la salida, hacia esa luz verdadera que es Cristo. Ella te señala el camino, te anima a seguir, te protege de los peligros del laberinto, pero siempre, siempre, su mano apunta hacia él. Y aquí es donde empieza lo interesante, lo que quizás te resuena o te choca, dependiendo de dónde vengas. Porque en este mundo que corre, que grita, que se cree autosuficiente, hablar de María, hablar de fe, parece algo anticuado, algo de otro siglo. Y encima, hablar de venerarla, venerar a una mujer. En pleno siglo XXI, cuando se supone que ya no creemos en ídolos, cuando nos creemos tan modernos, tan libres, tan desencantados de todo lo que suene a dogma, a tradición. Ahí está la piedra en el zapato, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que venerar a María no es más que reconocer una verdad profunda, una verdad que nos libera y no nos ata? María no te pide que la adores como a Dios. Eso sería una blasfemia, una locura. María te pide que la mires como ejemplo, como modelo de fe. Mira su vida, desde el anuncio del ángel hasta los pies de la cruz, ¿qué ves? Obediencia, sí. Entrega, claro. Pero sobre todo, ves una mujer que confía plenamente en Dios, que dice sí a lo imposible, que se fía del plan divino aunque no lo entienda del todo. ¿No es eso precisamente lo que nos cuesta tanto a nosotros, confiar? Entregarnos, decir sí cuando todo parece oscuro y sin sentido. María no es una superheroína, no tiene poderes mágicos. Es una mujer como tú, como yo, pero que supo decirle sí a Dios con todo su ser. Y en ese sí está la clave. Porque al decir sí, abrió las puertas para que Dios entrara en el mundo, para que Jesús naciera, para que la salvación llegara a nosotros. María es la puerta, Jesús es quien entra por ella. Y ella, la puerta, no se queda cerrada, no se queda para sí misma la gloria de haber sido elegida. Ella te abre la puerta a ti, te invita a pasar, te empuja suavemente hacia su Hijo. ¿Recuerda la pregunta que nos hacíamos, ¿María siempre apunta a Jesús? La respuesta es un sí rotundo. Honrarla es honrar el plan de Dios. Honrarla es reconocer el camino que nos lleva a Cristo. Es entender que Dios, en su infinita sabiduría, quiso contar con ella, quiso que fuera parte fundamental de su plan de amor para la humanidad. Y si Dios la eligió, ¿quiénes somos nosotros para despreciarla, para ignorarla, para dejarla de lado? Ahora, piensa en ese dogma que quizás te suena a rancio, a cosa del pasado, la Inmaculada Concepción, que te dice esa palabra tan larga y complicada, te parece algo lejano, una discusión teológica sin importancia para tu vida diaria. Muchos piensan así. ¿La Inmaculada Concepción? Bah, eso es cosa de curas y monjas, no me afecta a mí. Pero, ¿y si te dijera que la Inmaculada Concepción no es solo un dogma anticuado, sino algo que realmente puede inspirarte hoy? ¿Qué te parece si lo miramos de otra manera? ¿Qué tal si vemos en María Inmaculada no solo una doctrina, sino un ideal, una meta, una promesa para ti? Piensa en ello. ¿No te gustaría a ti también ser inmaculado, limpio de pecado, lleno de gracia? ¿No anhelas en lo más profundo de tu corazón esa pureza, esa belleza original que Dios pensó para ti? La Inmaculada Concepción no es un dogma para alejarte de María, sino para acercarte aún más a ella, para entender que ella es el modelo perfecto de lo que Dios quiere para ti, para cada uno de nosotros. Ella es la prueba viviente de que la gracia de Dios puede transformar una vida, puede hacerla plena, hermosa, santa. Y ella, María Inmaculada,
te está esperando, con los brazos abiertos, para llevarte de la mano hacia Jesús, el único que puede hacer realidad ese sueño de pureza y de santidad que llevas dentro. ¿Te atreves a dejarte inspirar por ella? Conclusión, la pureza que inspira. Has llegado al final de nuestra historia, un viaje a través del misterio más puro, más luminoso que la fe nos regala, la Inmaculada Concepción de María. Hemos recorrido caminos de historia, de teología, de arte, intentando desentrañar, comprender, o al menos vislumbrar, la magnitud de este don. Quizás al principio te preguntabas por qué dedicar tiempo a algo que parece tan lejano, tan abstracto. Tal vez te hayas sentido abrumado por la complejidad de los debates, o incluso escéptico ante lo que a veces se presenta como un dogma incomprensible. Pero si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia te ha llamado. Algo en la figura de María, en su pureza inmaculada, resuena en lo más profundo de tu ser. Y es que, más allá de las definiciones teológicas y los argumentos históricos, la Inmaculada Concepción nos habla de algo esencial, algo que anhelamos todos, aunque a veces lo neguemos, la belleza original, la inocencia perdida, la posibilidad de un comienzo sin mancha. Hemos hablado de cómo, a lo largo de los siglos, la Iglesia ha meditado sobre este misterio. Hemos visto cómo, en un mundo a menudo marcado por la sombra y el pecado, la figura de María se elevaba como un faro de luz, como una promesa de esperanza. Hemos explorado cómo la gracia de Dios, en su infinito amor, preservó a María desde el primer instante de su existencia, preparándola para su misión única en la historia de la salvación. Y quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? ¿En qué te afecta a ti, en tu vida cotidiana, en tus luchas y tus alegrías? Es fácil pensar que la Inmaculada Concepción es algo reservado a los teólogos, a los santos, a los espíritus especialmente dotados. Pero la verdad es que este misterio, esta pureza, está pensada para ti, para cada uno de nosotros. Porque la pureza de María no es una pureza estéril, aislada, como una pieza de museo intocable. Es una pureza fecunda, vibrante, que inspira y transforma. Es una pureza que nace del amor más profundo, de la entrega total a la voluntad de Dios. Y en un mundo que a menudo confunde pureza con ingenuidad, con debilidad, con falta de experiencia, la Inmaculada Concepción nos presenta una pureza radicalmente diferente. Nos muestra una pureza que es fuerza, que es valentía, que es libertad. Una pureza que no se esconde del mundo, sino que se enfrenta a él con la mirada limpia y el corazón abierto. Una pureza que no teme el dolor ni el sufrimiento, porque sabe que la gracia de Dios es más fuerte que cualquier oscuridad. Piensa por un momento en tu propia vida, ¿no anhelas, en el fondo, esa misma pureza? No una pureza impuesta desde fuera, como una camisa de fuerza moral, sino una pureza que brota de dentro, como un manantial de agua viva. Una pureza que te libera de las cadenas del egoísmo, del rencor, de la envidia. Una pureza que te permite amar con un corazón indiviso, que te capacita para ver la belleza en el mundo y en los demás, incluso en medio de las dificultades. La figura de María Inmaculada no es un reproche a tu propia fragilidad, a tus propias caídas. No está ahí para recordarte constantemente tus limitaciones y tus pecados. Al contrario, está ahí para mostrarte el camino, para inspirarte a levantarte, a volver a empezar, a buscar esa pureza interior que reside en lo más profundo de tu alma, aunque a veces la sientas oculta o dormida. Porque la Inmaculada Concepción no es un privilegio exclusivo de María. Es una promesa para todos nosotros. Es la promesa de que la gracia de Dios puede transformarnos, puede purificarnos, puede hacernos nuevos. Es la promesa de que, incluso en medio de este mundo imperfecto, podemos vivir con una pureza que irradia luz y esperanza a nuestro alrededor. Algunos dirán que hablar de pureza en el siglo XXI es algo anacrónico, incluso reaccionario. Dirán que es un concepto que ya no tiene sentido en una sociedad que valora la libertad individual por encima de todo, incluso por encima de la moralidad. Dirán que la pureza es una forma de opresión, de control, de negación de la propia naturaleza humana. Pero quizás, precisamente en este tiempo de confusión y relativismo moral, la figura de María Inmaculada adquiere una relevancia aún mayor. Quizás, precisamente en este mundo que parece haber perdido el rumbo, necesitamos más que nunca volver a mirar a esa pureza que inspira, que eleva, que nos recuerda nuestra vocación más alta.
Porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que nos da la gana, sin límites ni responsabilidades. La verdadera libertad consiste en elegir el bien, en seguir la voz de la conciencia, en amar sin reservas. Y esa libertad, esa pureza, es precisamente lo que María Inmaculada nos muestra con su vida. Ella, que fue preservada de toda mancha de pecado, no vivió una vida fácil, aislada del mundo. Al contrario, vivió una vida plenamente humana, llena de alegría y de dolor, de esperanza y de sufrimiento. Pero en cada momento, en cada circunstancia, su corazón permaneció puro, fiel a Dios, abierto a los demás. Y esa es la clave. La pureza que inspira no es una pureza vacía, formalista, externa. Es una pureza que nace del corazón, que se manifiesta en las obras, que se irradia en la mirada. Es una pureza que no juzga, que no condena, que no excluye. Es una pureza que acoge, que comprende, que ama. Por eso, al concluir este video, te invitamos a que sigas meditando en el misterio de la Inmaculada Concepción. No lo reduzcas a una simple doctrina, a una fórmula teológica. Ábrete a su belleza, a su profundidad, a su poder transformador. Deja que la pureza de María te inspire, te guíe, te impulse a vivir una vida más plena, más auténtica, más cercana a Dios y a los demás. Esperamos que este video te haya ayudado a comprender mejor el misterio de la Inmaculada Concepción y la figura de María. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y dejarnos tu opinión en los comentarios, y recuerda suscribirte a Vidas Santas para más contenido inspirador.